Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy veremos hoy en la clase número 3 de macroeconomía, veremos lo que son los modelos de desarrollo. Entonces aplicaremos algún tipo de modelo, más que todo de una manera teórica. Quiero que comprendan muy bien las fórmulas de esto y cómo se interpretan directamente. En la sesión de Teams, tanto acá como en el canal de YouTube, también vas a encontrar todo el material referente a esto. Vas a encontrar la presentación que vamos a ver y también una lista de videos de la Universidad de Complutense de España, si no me equivoco, donde nuestros profesores amplían más este tema directamente. También les indico que para la próxima clase va a ser 100% práctica, entonces vengan con una cuenta en Quizzes, con una cuenta en Kahoot, tengan un Excel de una vez directamente habilitado, ¿verdad? Porque vamos a elaborar todas las situaciones por ese ámbito. ¿Verdad? Sin nada más que agregar, sino antes de empezar, quisiera preguntar, ¿dudas del tema de la semana pasada? ¿Dudas del tema de la semana pasada? Ninguna, perfecto. Utilizamos la versión de silencio positivo, como los había comunicado la anterior vez, en anteriores ocasiones. Y si nadie me pregunta, asumo que todo el mundo entiende. Para la siguiente, quiero hacer énfasis en estos, vamos a hacer full práctica, ¿verdad? Pero también voy a ver materia. Entonces estamos, y la clase número 5, les repito, todo es en línea, el examen va a ser en línea con la aplicación de la universidad, entonces también les recomiendo que tengan y conozcan la parte de la aplicación. Por otra parte, también vamos a practicar con la aplicación de la universidad para que también se vayan familiarizando con el ámbito. Los que estudian conmigo en micro el cuatrimestre pasado ya saben cómo es el asunto. Igual, voy a poner la presentación. Aquí quiero hacer énfasis en esto. Como voy a estar directamente con esto acá, con la presentación puesta, entonces no voy a estar viendo el chat y este tipo de cosas. Entonces, en orden, si les permito que profe, tengo una duda, soy fulanito de tal, tengo una duda, mi nombre es Jimena Álvarez, profe, tengo una duda con lo que está explicando. Tomen apuntes de esto porque tiene mucha álgebra esta presentación. Entonces yo voy explicando qué tiene cada variable, ¿verdad? Qué significa cada variable para que cuando lo pueda leer, lo lea de una manera seguida. De igual manera, en media presentación, igual le puedo decir a Custer, explíqueme la siguiente fórmula, ¿ya? En base a todo lo que yo he mencionado. Estamos, entonces así, digamos, tenemos una comunicación más directa y me aseguro que están entendiendo. Porque cuando vean las fórmulas, sí, en algún momento se pueden asustar por la situación, pero tranquilos, todo va a salir bien. ¿Ok? Sin nada más que agregar, nos pasamos para acá. De una. Solamente para hacer una pequeña prueba de audio, todos me escuchan bien, no hay nadie que no me escuche bien, todos estamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Profe, todo bien. Ok, perfecto. Oye, me escucha. Perfecto, clase. Okay, entonces, acá tenemos, este tema es muy conciso, muy directo, pero como les digo, yo se los voy a explicar, tienen que ir a ver esos videos adicionales, tienen que revisar el material que les voy a subir para lograr complementarlo. Quisiera hacer una diferencia entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento es que PIB aumente, desarrolle la distribución equitativa de la riqueza. Entonces, por ejemplo, de nada le sirve a una familia que todo el tiempo estén ganando más y siguen estancados en la misma casa, en la misma ciudad, no hacen por crecer o diversificar su mercado al mismo tiempo filosófico, de conocimiento, sino que se mantienen igual. En el momento que esa tecnología que estén utilizando, que esa situación cambie, pues se van a ver grandemente afectados. Por ejemplo, uno siempre tiene que innovar, siempre tiene que buscar cosas nuevas. Esta es la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Entonces, crecimiento es simplemente el PIB está subiendo, los sectores productivos están subiendo, pero la distribución de la riqueza sigue siendo la misma. Pero cuando hablamos de desarrollo, es acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a mejores carreteras, puertos mucho más eficientes y así sucesivamente. Entonces,
tratará las siguientes causas del crecimiento, los factores como tecnología, la producción, la innovación, los factores de producción y la función de la producción agregada, la mecánica del crecimiento, la inversión óptima en el cambio tecnológico. Los países más desarrollados, por ejemplo, en el caso de China, en el caso de Estados Unidos, Nueva Zelanda, influyen directamente en la parte de innovación. O sea, un porcentaje muy alto, alrededor del 5%, se va directamente a lo que es el PIB. Perdón, a lo que es en inversión y desarrollo. 5%, 3, 5, 4, 5% del PIB va directamente a esta línea de inversión y desarrollo. Desafortunadamente, en Costa Rica, esta situación no pasa. Entonces, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Tecnología, así sucesivamente, no tienen ese gran apoyo que otros países sí le dan a esta rama, ¿verdad? Porque la innovación tecnológica literalmente nos hace dueños de la tecnología, podemos exportar tecnología y podemos de una vez mejorar nuestros procesos de una manera interna también. Los determinantes profundos del crecimiento. Un pueblo educado, un pueblo con acceso a educación, un pueblo alfabetizado, también es un pueblo más coherente a la hora de tomar decisiones y más crítico. Como ustedes lo pueden ver, tenemos paradigmas diferentes en lo que es la inversión y el desarrollo. Uno de los casos detallados con el caso de Costa Rica, por dar un ejemplo, es que Alemania invierte menos que Costa Rica en educación, pero su sistema es mucho más productivo. Ok, vamos por acá. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hasta ahora todo bien? Profe, nosotros deberíamos ver la presentación. Sí, ustedes deberían estarla viendo en este momento. ¿Quieren que se las comparta directamente? Es que lo estamos viendo ustedes, creo, no la presentación. Ok, ya regalé un momento por acá. Estoy acomodando algo por aquí. Tranquilo. Ok, vamos a ver. Igual yo se las compartí, pero las voy a compartir directamente desde acá. ¿Por correo, profe? No, por Teams. ¿Ahora la ven? Sí. Entonces, perdón, pero la presentación usted la subió al Teams. Ok, solo el Teams, ok. Todo lo estamos subiendo por el Teams. Para los que no la encuentran, está en la parte de archivos. Gracias. Ok. Ok, vamos por acá. Entonces, si yo les paso aquí, ahora sí la ven todos. Sí, profe. Ok, yo asumí que la estaban viendo, pero igual. Me lo dicen después de que voy por la presentación, por la diapositiva número 2. Yo dijeron, bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esto fue lo que acabo de hablar en esta parte, ¿todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. ¿Se interesa responder en términos de desarrollo cuáles son los determinantes del crecimiento económico? Entonces, pregunta para la clase, ¿qué creen ustedes que determina el crecimiento económico en un país? ¿Cómo lo determinamos? Acceso a la educación, equidad de género, ingreso per cápita. Y cada uno. y per cápita. Producción. Todos ellos también forman parte de nosotros. Y de lo que hablamos de crecimiento y desarrollo, mayor nivel de exportaciones, menos dependencia del comercio internacional y así sucesivamente. Sin embargo, hay tres factores súper importantes y esto los vemos desde la microeconomía, que son el capital, vamos por acá, el capital, el trabajo, el capital humano y la tierra. Vean que los que conocemos ya con anterioridad son capital, mano de obra y tierra. ¿Cierto? Fueron los primeros que conocimos. Sin embargo, desde la perspectiva macroeconómica se amplía un poquito más. Capital, bienes producidos que sirven para la fabricación de otros bienes y que no se consumen completamente en el proceso de producción. Trabajo, se trata de las actividades humanas que contribuyen a la producción de un determinado bien. Capital humano es el conjunto de habilidades de un trabajador que sirven para producir. Y tierra, todo aquello que contribuye a la producción, pero que no es la acción humana, ¿sí? Es el trabajo
o el producto de la acción humana, o sea, el capital. Entonces, en otras palabras, toda producción necesita un espacio único en el universo para producir. Vamos por acá. Esta es la función de producción. Tenemos una función que nos muestra cuántas unidades de un determinado bien pueden producirse con distintas cantidades de factores a niveles tecnológicos. K es representado por el capital, por Karl Marx. L, el trabajo de labor. F es función de producción. ¿Cuál es la función de producción? K y L. A sería el factor tecnológico y Y sería la producción misma. ¿Todos estamos claros? Vayan tomando en cuenta, lo que son, muy importante, lo que son, qué significa cada variable. ¿Qué significa cada variable para así poder tomar, más adelante vamos a tener estas fórmulas más ampliadas, entonces no quiero que me digan qué significa la K, ni la L, ni este tipo de cosas, porque lo que voy a hacer es preguntar y que me expliquen toda la fórmula debido a lo que he estado mencionando. Profe, perdón, es que estoy viendo que dice F paréntesis K y hay una coma. ¿Eso sí es una coma? Sí, eso es una coma. Ok. Sí, es una coma. Simplemente una coma que muestra que está en función de, nada más. Ok, volvemos por acá. Aclaraciones. Y, lo que se estaba hablando, Y se fabrica como capital y trabajo. L se puede definir fácilmente con el número de trabajadores y las horas que se trabaja. El capital se supone que es homogéneo y el nivel de tecnología A no se puede medir directamente. Aquí en la parte de tecnología puede ser tecnología propia, tecnología importada, o se asume de una vez que en estos modelos la tecnología ya está dada. ¿Verdad? La función de producción presenta rendimientos constantes a escala. Si se multiplica el uso de los insumos por W, la producción también se multiplica por ese mismo factor. Entonces, asuma que W es cualquier factor que llega a influir directamente en la producción. Y por lo tanto, este factor lo que hace es dinamizar todos los factores. Por ejemplo, en esta parte, esta de la original, esta del lado izquierdo es la original. Sin embargo, en este otro lado, tenemos que este factor ajeno a la economía llega y empieza a multiplicar la producción y a su vez vamos a multiplicar cada uno de los factores ya establecidos. Vean que en el caso de A, la tecnología ya está dada, por eso no influye el factor W acá. Los rendimientos constantes nos permiten reescribir la función de producción donde K es el capital por trabajador. Y aquí voy a ir dividiendo esto por partes. Tenemos la producción Y dividido entre el número de trabajadores, que va a ser igual a la tecnología que está en función de K, que es capital por trabajador, trabajador entre trabajador, y a su vez esta función de tecnología va a estar en función de K, que es el capital por el trabajador, que va a ser igual a la función de tecnología por la función de K, o sea, el capital que influye en cada uno de los trabajadores. ¿Estamos? Profe, ¿puede ir un poco más despacio? Ok, yo sé que por eso tienen que ir siguiendo la línea. Vamos a ver por acá. Aquí, Catalina, ¿cómo me le va? Bien, está. Ya está, ya me preguntó, ¿verdad? Ya está lo que no. Claro, por acá. ¿Quién es Y? Y Ajá, es producto. la producción. Ajá. ¿Quién es L? L, trabajo. Ok. A, Tecnología. tecnología. Entonces esto va a ser que la producción dividido entre el número de trabajadores va a ser igual a la tecnología que está en función de el capital que invierto por cada trabajador y el trabajador en sí mismo. Ok. ¿Sí lo leyó? Sí. Profe, ¿Quién me habla? yo, Dayana. Bueno, Edith. Es que esa fórmula, ¿cómo se va haciendo? Digamos, primero se multiplica y luego, no sé. No. ¿Ah? ¿A qué se refiere cómo se va haciendo? Es que dice como A por, ¿qué? Ya no lo veo. A Es por que aquí F. tenemos,
tenemos que ir pensando desde un punto de vista de razonamiento abstracto. O sea, lo que les quiero dar a entender aquí es que todo esto son números y todo esto son fórmulas. ¿Ya? Lo que aquí, digamos, lo que estamos viendo es cuánto, vamos a ver, cuánto produce un trabajador, la cantidad de dinero que yo le invierto en ese trabajador. Ok. Digamos, por ejemplo, en esta parte de K entre L. K es el número de capital por trabajador. Entonces, si yo tengo mucho capital con pocos trabajadores, el resultado que me dé esta división va a ser alto, ¿cierto? Si tiene 1000 dividido entre 1 es 1000, pero 1000 dividido entre 500 es 2. Ok. ¿Ya? Y cuando hablamos de función, todo esto es una función. Esto es igual a y es igual a mx más b o a x a la 2 más b, más bx más c. Todo esto forma parte de funciones. Lo que estamos entendiendo ahora es el proceso por cada una de ellas. Vamos a ver, ¿cómo quiere que usted produzca? Veámoslo de una manera más amplia. ¿Cómo quiere que un trabajador produzca más? Pues capacítelo. Y para capacitarlo, ocupamos plata. Eso es K. ¿Lo ven? Si usted agarra su empresa y manda capacitación a muchos de sus trabajadores, literalmente, ¿qué estás haciendo con cada uno de ellos? Compañera Edith, ¿qué estás haciendo? Compañera Edith. Diana, Sí, profe. ¿qué está haciendo? Si usted los manda a capacitar, ¿qué está haciendo con los trabajadores? ¿Para qué usted manda a capacitar a alguien? Para que trabaje. Para que trabaje, pero de una manera más eficiente, más productiva, que genere más en menos tiempo. Eso es esta fórmula. Ok. ¿Ya? K es el capital por trabajador, o sea, lo que usted le invierte a cada uno de ellos. ¿Estamos claros por acá? ¿Sí? Sí. Gracias. Profesor, Con gusto. profe, ¿Quién me habla? profe, Melanie. Dígame, Barquero. Profe, ¿qué significa W? Aquí lo tenemos, se multiplica por el uso de los insumos por W, la producción también. O sea, el W termina siendo los rendimientos constantes a escala. Está en la presentación. Ok. Ok. Vamos por acá. Listo. Ok, seguimos por aquí. Profe, una pregunta, Mauricio. ¿Cómo se Mauricio, encuentra? dígame. Tomando en base el comentario que acaba de hacer, cuando, no sé si se podría ver representada en esa fórmula, pero cuando yo invierto en capacitar al personal y ese ¿En la de arriba o en la de personal, abajo? Aquí ¿perdón? abajo. Aquí Sí, abajo. correcto. Cuando yo invierto, pero ese personal al que yo capacité, le invertí recursos y demás, genera su producción en el extranjero, ¿se podría haber representado acá? O sea, la capacitación que yo le di localmente se me va. A ver. ¿Cómo es la pregunta? Sí, por favor. Vamos a ver, cuando yo genero mano de obra calificada, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, en muchos casos es, yo le pago la beca, ¿verdad? Por ejemplo, para que usted venga y genere acá en el país, ¿verdad? Y usted queda ligado a un contrato, justamente para que esa capacitación que se le dio de alguna manera genere un beneficio en el país. Pero cuando yo decido, porque no me encuentro ligado a ningún tipo de contrato, a producir, pero no en el país de origen que me brindó la capacitación, sino en el exterior, se podría ver de alguna manera representada en esa fórmula. Ya te entendí. O sea, la fórmula sí aplica. La fórmula sí aplica porque ya es genérica. Pero aquí lo que vendría es ¿a qué país le está sumando usted? Por ejemplo, tenemos el término de residente desde el punto de vista de balanza de pagos. ¿Quién es un residente? Y no quiero meterme en la parte legal porque no es esa.
sino un residente del cual su producción forma parte del PIB de ese país, hace referencia a, por ejemplo, si usted pasa 365 días en un país. Entonces, don Mauricio es costarricense, usted es costarricense. Sí, señor. Es costarricense, pero lo capacitan online en los Estados Unidos y termina viajando a Nueva Zelanda a trabajar. Ok, suponga que en todo ese periodo de días, pues usted se pasó 3 meses en Costa Rica, 3 meses y el resto, 3 meses en Costa Rica y los otros 10, 11, los otros meses del año los pasó en Nueva Zelanda. En ninguno de los dos países tiene 365 días seguidos. Entonces, el último país que usted tuvo 365 días fue Costa Rica. Por lo tanto, a pesar de que está en Nueva Zelanda, sigue produciendo para Costa Rica. Qué interesante. A partir del 365 más un segundo, para ponerlo así bien drástico, o sea, 366, a partir de ese momento, usted empieza a formar parte de la producción de Nueva Zelanda. Ok, ¿Ya? perfecto. Eso lo vamos a ver en balanza de pagos. Eso lo vamos a ver en balanza de pagos en términos de residentes y no residentes, ¿verdad? Y aquí no es que lleva tantos años, no. Es simplemente un año. Por ejemplo, usted se puede ir para Nicaragua y estar trabajando 364 días allá, que de esa producción sigue formando parte para Costa Rica. Y si usted se devuelve y vuelve, empieza de cero. Ok. Listo, profe, me queda claro, gracias. Con gusto. Larisa, María. Profe, ¿verdad que lo que él dice hace referencia a lo del RFE? O el N, perdón. A ver, aquí. No, o eso no tiene nada que ver, digamos, no, en la parte del Producto Nacional Bruto. Ok, esa es otra cosa. Digamos, usted llega y me dice a mí que la empresa para la que usted trabaja es nacional, entonces forma parte del Producto Nacional Bruto. Pero si la empresa donde que usted trabaja es extranjera, forma parte del PIB, ¿verdad? Que es el producto del Producto Interno Bruto, pero no forma parte del Producto Nacional. Porque la empresa en sí no es nacional, es extranjera. Ok, pero digamos, yo estando en otro lugar así como él dice, eso no cuenta, porque igual eso hay que restárselo al Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, entonces no tendría como valor, ¿verdad? O sea, que Depende, sume. ¿lleva más de un año allá o menos de un año? Ok. Si lleva más de un año en otro país trabajando, usted forma parte del PIB de ese otro país. Ya sea que la empresa sea nacional o extranjera. Si usted lleva menos de un año, entonces forma parte del último país donde usted tuvo la producción máxima. El periodo de tiempo máximo de un año, o sea, Costa Rica. Ok. Ya, gracias. Todo es cuestión como del tiempo. Aquí abarca mucho el tiempo. Listo, Larisa. Catalina, María. Ay, profe, señor María. Tengo una duda. Digamos, la fórmula de arriba de los rendimientos constantes a escala, eso se aplica, digamos, para insumos, por ejemplo, materia prima y ese tipo de cosas, y la de abajo es como capacitación y ese otro tipo de cosas, para estar claro. Si usted le agregara números a las cosas, sí, perfecto, pero este capital puede ser una capacitación, puede ser una inversión puede ser una inversión en la infraestructura de la empresa. Ok, ¿No ve? pero digamos, O sea, es que capital termina siendo... pero la fórmula de arriba básicamente es como para materia prima y cosas de producción en ese sentido, para estar clara. O sea, en caso de que yo tenga que utilizarle un ejercicio para saber cuál tengo que usar, ¿sí me explico? Vamos a ver, también lo podemos hablar por un factor. Sí, podría aplicarlo así, un insumo de producción. Pero al mismo tiempo, digamos, esto podría ser, digamos, que Costa Rica es nombrado el país más sano del mundo. Entonces las inversiones vienen directamente a nuestro país, lo que termina aumentando el capital, lo que termina aumentando la mano de obra y por lo tanto termina aumentando la producción. Y no es necesariamente un insumo. No es como decir,
cobre o hierro o zinc o alguna cosa que usted ocupe para producir. Lo que quiero que vayan viendo es la amplitud de estas fórmulas. ¿Estamos claros? Ok, Catalina. ¿Sí? sí. Sí. Ok. Ok. Vamos por aquí. Existen rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué era un rendimiento marginal decreciente en microeconomía? Cada vez que usted contrata un trabajador adicional, produce menos. Ese es un rendimiento marginal decreciente. El incremento es el uso de un solo factor. Aumenta la producción, pero menos proporcionalmente. O sea, al final usted produce más, pero cada vez en menos amplitud. Entonces yo puedo llegar y decir, esto lo veamos así, que llega Fabián y produce 10 unidades, llega Dayana y produce 15 unidades, llega Daniela y produce 25 unidades. Entonces ve que cada uno produce mucho más que el anterior y la diferencia entre ellos también es mayor. Uno eran 5 unidades, el otro eran 10. Pero llegamos al punto con Carmen y Carmen produce 26, que es una más que la anterior. Pero antes del 25 teníamos 15, o sea, habían 10 de diferencia. Y ella produce 1. Entonces es lo que viene a referirse aquí. O sea, al final, el rendimiento marginal decreciente, el incremento del uso de un solo factor aumenta la producción, pero menos proporcionalmente. Cada trabajo adicional aporta menos que el anterior, pero sigue aportando. La función de la producción con rendimientos marginales decrecientes. Okay, aquí tengo un error en la presentación. Parece que no me está mostrando las fórmulas. Ok. Vamos a ver, ya casi le aplicamos plan B a esto. Vamos a ver, dejar de compartir. Profe, perdón que le interrumpa un segundo. La función de producción es capital por capital por trabajo. Sí, esa es la básica. Ok, ya encontré, ya lo solucioné. Okay. Listo. Okay, estamos con la capital, trabajo tierra. Esta, mi estimado Cristian, es la función de producción, la que tiene toda completa. Profe, F nada más quiere decir función de producción, no es. Eso es que está en función de. Ok. Ok. Vamos por acá. Productos de capital se supone que es homogéneo. Profe, perdón, es que el compañero, no sé si fue que yo le entendí mal, pero el compañero dijo que la función de producción era capital por trabajo, pero no, Es hasta que donde yo lo había entendido. compañero, está incompleta. Él mencionó solamente esta parte. Ajá, correcto. Sí, por eso, pero esa coma no significa el por, sino que está en función del capital y el trabajo. Exactamente. No es un por. Ok. No es un por. Este sí es un por. Ok, perfecto. Ok. Vamos por acá. Esta es la función de producción con rendimientos marginales decrecientes. Ve que cada trabajador va produciendo. Aquí tenemos Y por L, Y entre L y aquí K entre L. La producción entre el número de trabajadores y lo que le invierto a cada uno entre el número de trabajadores. Por lo tanto, lo que le invierto a cada uno por el número dividido entre el número de trabajadores van a estar en función de la tecnología ya dada de K entre L.
y ven que tiene una forma creciente. Sin embargo, luego se empieza a aplanar. Este trayecto lo que me dice es que cada trabajador produce, pero produce menos que el anterior, pero sigue produciendo. Porque si esto fuera completamente creciente, esta diagonal iría directo así, en ángulo, como si fuera una función de identidad. ¿Estamos claros? Ok. Sí. Aquí es el efecto del incremento tecnológico. Usted tiene la misma gente produciendo y ahora la tecnología es mejor. Se ve ese crecimiento de la función de producción. ¿Ya? Entonces, K puede ser eso. Para todo nivel, K entre L se incrementa Y entre L. ¿Por qué? Porque la tecnología, o sea, el efecto A, ya es diferente. Si quisiéramos poner un ejemplo con Costa Rica, podemos poner el caso de lo que se expresa en el libro Mamita Unite, que era cuando la Unite Fruit Company producía en Costa Rica cada banano. Lo primero que hicieron fue contratar a un montón de gente para que cortara las matas de banano y se las trajera para el tren o los diferentes establecimientos que existían. Luego les dio por quitar la gente y poner mulas, porque una persona jala más racimos de banano que, perdón, una persona no, una mula jala más racimos de banano que una persona. Entonces recorto personal. Me dedico ahora solamente a administrar los animales, los cuales lo único que tengo que darles es mantenerlos sanos, darle alimentación, de vez en cuando las vacunas, y listo. En cambio, a una persona sí tengo que tenerle mucho más detalle. Y súmele a esto la nueva tecnología, que es cuando entra la parte de la industrialización. Entonces tengo menos personal, pero ahora en las bananeras tengo unas líneas, por acá, tengo unas líneas que cruzan de diferente manera la finca, y lo que hago es una sola persona que llega, corta la guinda y el mismo riel, que es como un riel como el de los carros, como el de las cocheras de los carros, se encarga de llevar la banana, la racima de banano, hasta el centro donde otra persona lo recibe y así sucesivamente. Es un ejemplo bastante práctico con este tipo de casos. Okay, por acá, el aumento. La función de producción agregada, el supuesto es que la producción de un país se considera como si fuera un solo único bien. Existen rendimientos constantes a escala, y aquí es lo que tenemos específico, como anteriormente lo vimos, y el Producto Interno Bruto por trabajador depende de la cantidad de capital por trabajador y del nivel actual de la tecnología. Entonces, usted quiere que un trabajador produzca, inviértale dinero, mejor, y tras de que realice eso, también mejore la tecnología con la que él trabaja. Imagínense que estuviéramos en la época de 1980. El boom de las computadoras no se había dado tanto en Costa Rica y hubiera aparecido esta pandemia. ¿Ustedes estuvieran recibiendo clases? No. Posiblemente no. No. Posiblemente No, no. posiblemente estaríamos todos contagiados. También, porque el acceso a la información no era tan amplia. O no sé, tal vez nos hubieran hecho una reunión, me hubieran hecho a mí ir varias veces, ¿verdad? A presentarme con 10, les doy mi correo, ¿verdad? Correo, mi dirección, entonces les digo, bueno, les voy a mandar el material por correo y ustedes me lo responden por correo físico y manejamos los exámenes así. Y qué chido. Yo creo que la única que tal vez se viera preparada un poquito más es la UNED, pero después de ahí no es tanto. Sí, mi estimado, pero el asunto es que estoy quitando el factor de las computadoras. Díganme cómo recibimos clases. Y la NET se maneja por eso. Sí, que tiene el factor de distancia, sí, pero o sea, ellos serían en este caso los pioneros y quienes le enseñarían a las demás universidades cómo hacerlo. Ese es el punto que quiero llegar. Y tenemos por acá, los países son más ricos cuanto mejor tecnología, incluyendo el capital humano, posee y cuanto más capital tiene cada trabajador. Ahí es donde viene el detalle del PIB per cápita.
Agarre todo el PIB y divídalo entre la población total. Además, usted puede ver que los países más desarrollados son los que mejor tecnología tienen. Vamos a ver aquí, profe, tiene problemas con conectarse, no ha logrado. Ok, muchísimas gracias, Cindy. Y por acá tenemos corolario. El producto por trabajador aumenta más cuando el capital por trabajador es bajo. Dos consecuencias para un ha dado, o un efecto de tecnología ya dado. La contribución al incrementar el PIB per cápita de lo que se invierte por cada trabajador entre el trabajador aumenta con lo que invertimos de cada trabajador es limitada. Los países pobres deberían crecer más rápido que los países ricos si aumentan la inversión en cada trabajador en la misma proporción de convergencia. En otras palabras, cuando usted le invierte a un trabajador, literalmente lo hace más caro. Pero evidentemente lo tienes que hacer más productivo para que el costo de haberle invertido a ese trabajador tenga una retribución mayor para el país. Igual con el efecto de la tecnología. Por ejemplo, si nos vamos a la revolución industrial, y pues todo se hacía a mano, ¿verdad? Aquí teníamos a Inglaterra como vanguardia de esto, pero cuando llegaron los 90s y llegó la automatización, la generación de procesos ya por robots, uno de los grandes problemas fue la mano de obra. ¿Por qué? Porque ya el robot soldaba automáticamente todos los procesos de un carro. Por lo tanto, si antes se ocupaban 6 personas, ahora solamente ocupó una, el que administra el robot. Lo que genera que nosotros como seres humanos también tenemos que especializarnos más y ir innovándonos constantemente. Uno de los países que más tiene robots y que está creciendo en esta vanguardia es Japón. Y su emblema es literalmente, por ejemplo, no quiero sonar un poquito, vamos a ver, tal vez como agresivo o sin corazón, por decirlo así, pero por el estilo de vida que muchas personas viven y la restricción presupuestaria que tienen, tal vez no les es tan fácil cuidar a un adulto mayor, a sus padres o a sus abuelos. Pero si tuvieran la restricción presupuestaria suficiente, podrían comprar un robot y que el robot se encargue de ellos. Entonces ellos irían tranquilos a trabajar y el robot en la casa se encarga de todo. O sea, a ese nivel es donde Japón está aspirando a llegar. Por ejemplo, otro caso es en California, los Uber que están computarizados. Los Uber sin piloto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tal vez alguna diligencia porque el Uber iba fumando, porque el carro le olía raro, o porque el Uber manejaba muy rápido, o se saltó un semáforo, alguna cosa de esas? Sino una máquina automatizada que lee todo el panorama en 360 grados y va a ir a la velocidad indicada, con las indicaciones ya programadas. ¿Se montarían ustedes en un Uber sin piloto? ¿Usted qué opina, Catalina? Catalina, que tiene la mano levantada. Bueno, yo le iba a preguntar otra cosa, pero con las experiencias que he tenido, mejor me monto con una computadora, la verdad. Que no estoy diciendo que todos sean malos, ¿verdad? Hay gente muy buena, muy respetuosa, pero inclusive yo he escuchado amigas que me han dicho, es que yo me monto y lo primero que siento es que me están echando el cuento. En cuestiones así, una falta de profesionalismo a la hora de trabajar. Sin embargo, por otra parte, una máquina llegaría a superar eso. ¿Cuál sería el dilema de esto, Catalina? Uber, si no me equivoco, genera alrededor de 500,000 empleos entre los directos y los indirectos. Si fueran solo máquinas, el desempleo se dispara. Ese es el detalle con esta encrucijada. A mí me gustaría que inventaran una máquina para coger café. ¿Se imaginan el nivel de automatización? Ahí es donde viene el detalle con estos efectos. Pero yo siento que vamos a llegar ahí en algún momento igual. Exactamente. Pero, ¿Cuál era tu pregunta? lo del corolario, es que no entendí eso.
No, no entendió la palabra colorario, no sabe No, qué es no, colorario. no, ninguna de las dos. Correcto. Y no, ajá, y no entendí, digamos, por qué dice que el producto por trabajador aumenta más cuando el capital por trabajador es bajo. Porque usted le puede, a menor inversión, mayor ganancia. Mm, Si el trabajador suyo es caro, por lo tanto tiene que producir un montón para ser rentable. ujú. Pero si usted le invierte muy poquito y le logra sacar el mayor provecho, es lo mejor para usted. Sin embargo, esa situación en ciertos sectores no se da. Por ejemplo, la gente que se dedica a la tecnología, ese tipo de mano de obra es muy cara. ¿Lo ven? Entonces, si es muy cara, tengo que pagarles bien, porque si no me pasa lo que es el exportación de cerebros o la rotación de personal muy rápido. Más ahora que hay factores que no son tan influyentes, no solo salario. Por ejemplo, las nuevas tendencias tenemos en lo que es, bueno, me ofrece working from home. Bueno, ahora todo el mundo es working from home, pero cuando estábamos en la otra época, por decirlo de alguna manera, que me ofrecieran 3 días de la casa, que me ofrecieran parqueo cuando llegaran, que me ofrecieran el trabajo por objetivos, que pudiera conectarme y desconectarme cuando yo quisiera y solamente presentar informes de avances, era mejor. Y son factores que influyen dentro de una entrevista de trabajo y dentro de una contratación. Estamos. Catalina. Ok. Bueno, no me puede bajar la manita porque se la va a cansar ahí arriba. Ok. Vamos por acá. Que esto ya estamos por aquí. Aquí tiene. Si permitimos que A varíe, se modifica el nivel de ingresos, se afecta la productividad marginal del capital por trabajador y la pendiente de la curva. Por lo tanto, a mejor tecnología, más eficientes. Otro ejemplo que tenemos en la casa de nosotros, los bombillos. ¿Ustedes siguen teniendo el bombillo amarillo? Así, el que ponen para el pollo de bombillo. Sonet, profe. Solo en el patio. Será ¿verdad? Pero usted sabe que ese bombillo es más caro. O sea, es más barato. Pero Pero consume... energía, profe, Perdón. Perdón, es perdón. económico, no consume tanto. Al contrario, consumen más que los LED. Consume mucho, pero es de frecuencia mucho más baja que la LED, entonces ahuyenta zancudos. Una por otra. Con zancudos y más barato o sin zancudos y más caro. Ok, yo esta información de frecuencias no lo sé, no lo sabía. Lo que sí sé es que el consumo de LED es mucho menor. Entonces, imagínese toda una empresa o una fábrica donde no solamente tiene un solo bombillo ahí en el patio, como dijo el compañero, sino que tiene, bueno, la universidad. ¿Cuántos bombillos cree que tienen? 200, 300. ¿Cuánto es esa factura? Entonces, definitivamente, igual, ese bombillo es más caro, pero la ganancia en el resto, en el transcurso del tiempo, mediano y largo plazo, es lo que lo hace más provechoso. Y al mismo tiempo es una innovación tecnológica. Cercanía a crecimientos, capital por trabajador, determinantes de crecimiento económico, capital por trabajador, tecnología, cómo varían los factores A y B en el tiempo. Por ejemplo, los trabajadores, ¿quiénes cambian más rápido, los trabajadores o la tecnología? ¿La tecnología? La tecnología. Ahora, ¿quiénes son más fácil sustituibles? ¿La tecnología o los trabajadores? Sí, los trabajadores. Los trabajadores. Cada vez que esto tiene un avance, el trabajador estándar tiene más riesgo. Por ejemplo, antes solamente con bachillerato de escuela era suficiente. Ahora bachillerato. Después cambiaron las leyes y ahora tienen que tener licenciatura. Métele a eso el inglés. Y ahora el inglés ya lo tiene que tener por default. Y ya le están pidiendo portugués o mandarín. Profe. Señor. Sí, pero la tecnología se vuelve obsoleta. No es lo mismo, digamos, por ejemplo, comprar una máquina hoy que comprar una máquina en 5 años. No sé, yo soy de la manera de pensar de que la tecnología nunca va a sustituir a los humanos. Me gusta su forma de pensar, pero sí podríamos debatir esta parte, porque
por ejemplo, el ejemplo de la Mamita Unite, del libro Mamita Unite, donde fueron cambiando las tecnologías, al final los hicieron. Es más, el email vino a quitarle trabajo a correos. Sí, es por eso que yo siento que la persona debería especializarse en lo que se necesita después. Claro, Perfecto. pero mi estimado Andrés, sí va a quitar trabajos. Eso es un hecho. Sí lo va a hacer. O Profe, sea, yo, el día que una computadora pueda dar la clase de economía perfecta, con toda la teoría perfecta, ese día yo pierdo mi trabajo. Y que usted le pueda mandar una duda y ella sea como Siri, pero Siri una versión más, una inteligencia artificial más idónea, ¿verdad? Y le pueda responder perfecto. Inclusive le va a poner otro caso. Ya existen computadoras que dan diagnósticos para el cáncer. Entonces agarraron a los 3 mejores especialistas en Cancer de Column, puede buscar, es una noticia, y les hicieron varias preguntas. Igual agarraron una computadora con toda la información referente al cáncer de colon. Adivine quién tuvo el diagnóstico más exacto. La computadora. Entonces, a ese punto, o sea, cuando ellas logran desarrollarse de esa manera, nosotros tenemos que estar o muy especializados o cambiar nuestro paradigma de producción completamente para poder de una vez, pues, literalmente hacerle frente a este tipo de situaciones. Usted usa Waze, Sí, señor. ¿sí? Siempre. Y si voy a un lugar que no conozco, entonces sí. ¿Ok? Y la gente que hacía mapas, ya tenían que haberse especializado para algún tipo de nivel para poder hacer todos esos mapas digitales, para generar apps digitales, para de una vez atacar a ese mercado creciente en tecnológico. Puede ser que no hayan perdido su trabajo, pero aquella persona que no se modernizó, definitivamente hoy no tiene. Yo soy de la filosofía de no usar Waze, de llegar así, pero en este país tiene una dirección correcta. O sea, aquí podemos llegar y decir, Avenida 5, calle 3. Usted llega y lo que ve es el palo de mango y el perro echado. Sí, eso sí. Son debates, mi estimado Andrés. No estoy diciendo que usted no tiene razón, que yo la tengo. No, es indiferente. Pero sí Es hay que que evolucionar con eso. Sí hay que evolucionar. Usted se estanca. O sea, nosotros cada vez vamos siendo menos necesarios conforme la tecnología vaya avanzando. sí, Ahora, a lo que yo, digamos, quisiera ir es que, digamos, el ser humano es como más susceptible a los cambios. Está bien, por ejemplo, usted ponía el tema de la gente que hacía los mapas. Yo siento que esa gente entonces se puede dedicar, lógico, les va a costar al comienzo y todo lo demás, pero pueden volver a dedicarse a algo que está faltando. hasta que se invente una máquina para eso. Yo tenía un amigo en 3R, cuando trabajaba en el cafetal, y él tenía su puesto y tenía una máquina que buscaba los errores. Cada vez que él encontraba uno nuevo, la máquina lo aprendía, el ordenador lo aprendía y después se lo replicaba otra vez en la base de datos. Entonces me dice, ¿cuál es mi trabajo? Yo le pregunté, ¿cuál es su trabajo? Encontrar errores. Pero cada vez que yo encuentro uno, la máquina revisa el sistema y encuentra 100. De los que yo ya le enseñé a encontrar. Entonces, él es indispensable siempre y cuando siga encontrando errores, que es la parte que la máquina no entiende. Pero la réplica lo hace ella. Y luego, conforme iba llegando data día con día, la máquina ya, una vez que aprendió el proceso que el humano le enseñó, él lo replicaba en la nueva data. Ve qué miedo. Entonces yo le decía, ¿usted le está enseñando a esa máquina a quitarle su trabajo? Me dice, sí, siempre y cuando yo siga encontrando nuevas cosas. El día que yo no pueda encontrar, o que los errores han llegado a un número finito, a mí me pueden despedir porque la máquina lo hace. Ve qué miedo. Sí. Vaya. profesor. Yo volvería a ver esa máquina con unos celos. No, mentira. Profesor, yo tengo un ejemplo ahí de eso. Digamos Cuéntanos, compañero de que Mosca. parte de las estrategias de las transnacionales ahorita, yo trabajo por una transnacional, es crear eficiencias, ¿verdad? Y crear eficiencias mucho, por lo menos en la parte de tecnología, es automatizar, ¿verdad? A lo más que se pueda. Entonces, eso es parte de estos procesos de mejora tecnológica.
Y otra de las cosas que es muy interesante, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, es que usted debería, como parte de su rol, de su trabajo, hacer que su trabajo sea obsoleto. Eso significa que usted necesita encontrar la forma de que eventualmente su trabajo o su puesto ya no sea necesario. Eso no significa que usted se va a quedar sin trabajo, porque la idea es que usted se prepare para el siguiente puesto, pero lograr que su puesto se haga obsoleto al punto que ya no sea necesario, ¿verdad? Sí, sí, o sea, los operarios de grado bajo son los primeros en sufrir esa situación. Sí, correcto. Digamos que nosotros, las máquinas que hacían los procesadores, al principio, hace, no sé, 15 años, era una máquina que probaba un procesador a la vez. Después era una máquina que probaba 4 procesadores. Y ahorita las máquinas prueban 20 procesadores. Entonces, cuando ocupabas 20 personas, una para cada máquina, ahora ocupas una persona para la máquina de 20 y la producción es mucho más rápida y solo necesitas una persona. O sea, 19 personas ya no son necesarias. 19. ¿Verdad? Ok, listo, compañeros, sigamos adelante. Ya, vamos a ver, o sea, estamos de una vez, perdón, sería la palabra pronosticando el futuro, por decirlo de alguna manera. Variaciones en el capital se denomina I de inversión. I en economía es inversión. R es tasa de interés. C es consumo. X son exportaciones. M son importaciones. Y XN son exportaciones netas. Luego me dicen que I es tasa de interés porque no. Se denomina I de inversión a las direcciones de stock o capital en un país. Pueden ser públicas o privadas. Se denomina depreciación, ese símbolo griego, al desastre que sufre un bien de capital en el tiempo. Entonces tenemos lo siguiente. El stock de capital en el año T resulta K del capital va a ser igual a K del periodo anterior menos la depreciación del periodo actual más la inversión actual. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron esta? ¿Puede repetirlo, profe? Ok. Por favor. El capital de hoy va a ser igual al capital de ayer menos la depreciación de hoy del capital más la inversión de hoy. T es hoy, T menos 1 es ayer. Y la depreciación del capital de hoy más la inversión neta, IT, va a ser igual a la inversión bruta. Muchas gracias. Con gusto. El cambio en el stock del capital en T-1, o sea, en un periodo anterior al tiempo actual. El capital de hoy menos la T de ayer, ¿verdad? O el capital en un periodo anterior, va a ser igual a la inversión neta menos la depreciación del capital de ayer o del periodo anterior. En otras palabras, veámoslo así, en otras palabras, usted puede comprar la misma cantidad de bienes y servicios en enero del 2020 y va a comprar la misma cantidad de bienes y servicios en enero del 2021. No. ¿Podría hacerlo, Cindy? No, profe. No. Ahora, cuando usted invierte en una empresa y usted dijo, este año voy a invertir de 1 millón de colones, el siguiente año tiene que invertirle 1 millón de colones más la depreciación de ese 1 millón de colones. Porque solamente si le mete el millón, por el poder adquisitivo de dinero y la pérdida de poder adquisitivo en ese periodo de tiempo, le está metiendo menos. Eso es lo que pasa. Ok, aquí ya tenemos un poquito más ampliada la fórmula. El cambio en el stock del capital por trabajador. Aquí lo vimos el cambio, aquí vimos el cambio en el stock, fórmulas generales, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver por el trabajador, que es exactamente lo mismo, solamente que en vez de dividir K entre L, es K entre L menos 1. ¿Lo ven?
¿Estamos claros? Perdón, ¿podría repetir eso? Vean la fórmula. Si usted se da cuenta, es simplemente la misma que hemos estado analizando, simplemente que con los periodos anteriores. ¿Por qué? Porque todas las variables tienen t-1. ¿Lo vio, compañero Mauricio? Ese es el Marcos reconocimiento. León, perdón. Sí, señor. Sí, ¿lo ven? Sí, pero el Entonces, primero solo dice capital entre tiempo. Las demás variables sí tienen tiempo -1. el capital de hoy va a Sí. estar dividido entre el número de trabajadores o la mano de obra del periodo anterior, menos el capital del periodo anterior dividido entre la mano de obra del periodo anterior, que va a ser igual a la inversión del periodo anterior dividido entre la mano de obra del periodo anterior menos la depreciación del capital del periodo anterior dividido entre el número de personas o la mano de obra del periodo anterior. Profe, ¿por qué la cantidad de personas que tenemos tienen que ser del periodo anterior? Porque usted no tiene nuevas contrataciones. Ok, O sea, no se puede, digamos, como algo actual, más bien. Usted llega y dice, voy a meterles plata hoy. ¿A quién les voy a meter plata? A los mismos trabajadores que tenía el periodo anterior. A menos que aquí tenga un supuesto donde diga que se contrató nuevo personal. Pero si no, usted sigue trabajando con la misma gente del año anterior. Y hace la comparación con ¿qué? Con la plata que les metió el año anterior. Véalo de esta manera. Usted va a meterle 1.000.000 de colones a sus 10 trabajadores hoy. Pero el año pasado les metió los mismos 10 millones, ¿cierto? Pero no está tomando en cuenta la depreciación. Entonces, para hacer esta nueva inversión, usted va a tener la misma gente trabajando, solamente que si esto fue un 10%, entonces ahora tiene que usted meter 1.100.000 para que tenga el mismo efecto en cada periodo. Y usted asume que L, el número de trabajadores, no ha cambiado. Ok, súper claro, gracias. Y ahora sí. Profesor, Yo sé, por curiosidad, por eso voy paso por paso, porque vamos a ver, esta parte, compañero, esta parte teórica es un poquito más explicable cuando lo veamos en casos, cuando lo veamos en este tipo de cosas. Sin embargo, desde la iniciación de la parte algebraica, sí tiende un poquito a confundir, pero entiendan esto, T es hoy y T-1 es ayer. Y este es depreciación. Y lo que produce la depreciación es que el siguiente periodo usted compre menos, porque el capital vale menos. Y ya sea que el capital valga menos porque lo estoy explicando en términos de plata, ¿verdad? De inversión monetaria, pero en sí puede ser también en infraestructura, desde un punto de vista contable. Compañero, dígame. Sí, lo que quería saber es si ese símbolo griego que se está utilizando para la depreciación es el sigma. No lo reconozco así. Yo creo que sí. Es que me acuerdo de cita, pero de una vez salgamos de la duda. Delta. Compañero. Delta en minúscula. Compañero, ¿se le da? Sí, muchas gracias. Con gusto. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sigma, ¿cuál sería sigma? Sigma es el de la sumatoria y la decisión estándar también. Ok. Dígame, compañero. Cuando usted hablaba de que también se le podría eventualmente aplicar depreciación a la parte de infraestructura, lo está viendo nada más como un registro contable, sobre el entendido de que la depreciación se registra como un registro contable, porque más bien debería generar plusvalía. No, una máquina todos los años se deprecia.
si usted quiere comprar la nueva versión de la máquina, va a tener que pagar más. Ah, bueno, pero viéndolo como equipo, digamos, yo lo estaba Sí. viendo, perdón, yo lo pensé como infraestructura, entiéndase, edificio. Ah, ok, sí. O sea, en términos de edificios, sí, pero digamos, yo lo estoy viendo como equipo. O sea, Ok, ok. este año viene la nueva computadora y la nueva computadora o es más eficiente, pero es más cara. La suya, Ujú. que también era top en ese momento, ya no es tan cara. Ok, perfecto. Profesor, Marcos Celedón otra vez. Dígame. Disculpe por interrumpir tanto. No, para En el eso, caso de la depreciación de la infraestructura, si después, nosotros consideramos el edificio, a mí y corríjame si me equivoco, me parece que sí existe depreciación de edificio, sin embargo, el aumento de la plusvalía sería con respecto al terreno y no a la estructura, al edificio mismo. sí, inclusive también otro factor que uno puede tomar en cuenta sería algún cataclismo natural, que si el edificio sufre por algún temblor, alguna cosa así, sufre alguna ruptura, entonces ya el edificio sea inestable para vivir. Correcto. Ok, seguimos por acá. Gracias. Con gusto. Lo cual, multiplicado y dividido por el número de trabajadores en el tiempo actual, tenemos lo siguiente, lo cual expresado en términos per cápita nos queda de la siguiente manera. Ok, aquí quiero determinar qué es el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB per cápita? Es agarrar la producción y dividirla entre el número total de trabajadores. Y hay varias mediciones. Puede ser el número total de trabajadores, población económicamente activa y el número total de personas que vivan en ese país. Entonces, la capital del T en un periodo ya establecido menos el capital del periodo anterior va a ser igual a la inversión del periodo anterior menos la inversión de ese capital del periodo anterior. En otras palabras, ¿cómo sacamos el PIB según el periodo anterior? ¿Cómo sacamos el PIB per cápita? Bueno, ¿cuánto se produjo el año pasado? Tanto. ¿Cuántas personas habían en el año pasado? Tantas. Ok, divídame. Todo eso dividido entre el número de la población es tanto. Eso es el PIB per cápita. Esperamos este siguiente periodo 2020 al corte ya con los datos ya establecidos y lo volvemos a hacer. O sea, vamos sacando eso un año anterior. Ok, seguimos por acá. El capital per cápita crecerá menos cuanto mayor sea la tasa de depreciación ceteris paribus. Crecerá menos cuanto mayor sea la tasa de depreciación. Si los activos, la producción, el dinero de ese país se deprecia muy rápidamente, el PIB crece menos, PIB per cápita. Y si PIB per cápita crece menos, entonces el PIB en sí tiene que estar creciendo menos. Ahora, ¿crecerá menos cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la población? Claro que sí. Usted tiene 1 millón de personas y lo divide entre 2 millones, ¿cuánto le toca a cada uno? 2, ¿cierto? Pero suponga que ese año, directamente en esos años, han pasado una década y la gente empezó a tener muchos hijos. Entonces, la producción se ha mantenido relativamente estable, el PIB se ha mantenido relativamente estable, pero la población ha subido considerablemente. Por lo tanto, cuando usted hace la división simple, ahora gana menos por cada habitante, porque hay más personas. Esa era una de las situaciones que Marx nos decía. El, el, el obrero es pobre porque tiene muchos hijos. En el caso de Costa Rica, todos los años tenemos menos personas. O sea, se crece, pero no a las tasas que se crecía anteriormente. Para eso podríamos preguntar lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Profe. Voy. Vamos a ver aquí. Hilary María, ¿cómo me le va? Hilary. Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas está? noches. Muy bien, usted. Hilary, ¿usted nos sería tan amable de compartirnos, si gusta, cuántos tíos tiene usted de cada lado? ¿Cuántos tíos? ¿Sí? Por parte de mi mamá, solo uno, y por parte de mi papá son como 8. 8. Sí, 8. por parte de mi papá, 8.
y de mi mamá 1. Ok, muchísimas gracias. Kendall, ¿cómo me le va? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Usted tiene tíos? Sí, señor. ¿Cuántos de cada lado? Son como 9 aproximadamente por parte de mi papá, si mal no me equivoco, y por el lado de mi mamá son 7. Ok, son números considerables, ¿verdad? Claro. 8, 9, o sea, el caso atípico es el del caso de Hillary que me dijo 1, ¿verdad? Es un caso atípico. Yo de mi parte tengo 11 tíos de cada lado, ¿ya? Ahora la pregunta sería, Hillary, ¿usted tiene hermanos? ¿Cuántos tiene? Solo 1. ¿Usted, Kendall? Igual, profe, solo 1 también. Solo somos 2. Ahora mi pregunta sería, ¿quieren tener hijos? Solo Ay, 1. solo uno. Solo uno. ¿Por qué? Porque literalmente salen muy caros. Salen muy caros. Entonces, el detalle con esto, con esta simple pregunta, hemos literalmente demostrado esto que tenemos aquí. Crecerá menos cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la población. Por ejemplo, a Costa Rica, lo que le interesaría ahora sería producir más con menos personas, puesto que cada vez tenemos menos personas. Sin embargo, puede pasar como en países europeos, donde se necesita literalmente mano de obra joven para llegar a producir, porque la gente actual no está queriendo tener hijos. Y esto puede terminar afectando la producción. Si es el caso de China, China levantó la ley del hijo único. China levantó la ley del hijo único porque se dio cuenta que en todo este periodo de tiempo había perdido aproximadamente 40 millones de personas. 40 millones de personas que podrían estar trabajando. Pero en la decisión de ese momento ya tenían mucha población, entonces era necesario restringirlo, ¿verdad? Fuera ahí el tipo de cultura también de que tanto en China como en la India se encontraron fosas comunes de bebés de sexo femenino, ¿verdad? Porque también venía con una parte de la tradición de ellos, parte cultural. Compañero Cristian. Sí, profe, perdón, también parte de eso es la afectación que se está dando a nivel de pensiones, que es algo que se estudia en todos los regímenes de pensiones. A la hora de haber menos cotizantes, le afecta que la población se está volviendo más vieja y no hay renovación. Sí, pero eso es porque el tipo de pensión que nosotros tenemos viene de una manera piramidal invertida. Ahora hay más viejos y menos jóvenes. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de una pirámide con la punta para arriba? De esta manera. Literalmente, muchos jóvenes, ellos cotizan, trabajan y se mantienen los viejos arriba, que son los que reclaman la pensión, que ya no están produciendo. Se les agradece el trabajo a la nación, pero ya no están produciendo. O producen muy poco, o de todo nada. Entonces, cuando invertimos esta pirámide, tenemos a muy poca gente joven produciendo actualmente y a un gran número de ancianos. Y otro detalle con esto que tenemos que enfrentar es que Costa Rica tiene una tasa de natalidad muy alta y tiene una tasa de longevidad muy alta. Nosotros somos, después de los japoneses, las personas más duras en morirnos. ¿Verdad? Una de las razones es la mezcla del arroz y los frijoles que se ha denotado. Igual yo no estoy seguro de esa línea. Sin embargo, nuestro promedio de vida es casi los 90 años, 85, 87 para las mujeres, 85 para los hombres, si no me equivoco. Lo que hace también que una persona después de 65 reclame durante muchos años su pensión. Entonces dirán ustedes, pero ¿cómo va a decir eso el profe si ya trabajábamos y esto y el otro? Pero es que es una situación matemática. ¿Por qué se ponía 65? Porque la esperanza de vida era 75, entonces solamente 10 años le íbamos a pagar pensión. Ahora pagamos 20 años y no están produciendo. ¿Ya? De ahí donde se aumenta el número, de ahí donde se llegaron a aumentar el número de años para pensionarse. ¿Para qué? Para que sigan produciendo y al final pagarles durante menos periodo de tiempo. ¿Todos claros con eso? Sí, profe.
Perfecto. Profe, ¿usted me podría ampliar un poquito más el concepto este de ceteris paribus? Es que traté de buscarlo acá, pero no logro como así. Ceteris paribus es una receta económica que usted dice todo, significa, está en latín y significa todo lo demás constante. Entonces, usted puede llegar y decir, voy a ir desde el centro de San José hasta la universidad en 8 minutos, porque todos los semáforos los voy a agarrar en verde, y voy a encontrar la mínima cantidad de carros en la calle. Ceteris paribus, todos los demás constantes. O sea, esos dos supuestos que usted acaba de poner no pueden cambiar en el tiempo, ni otras variables tampoco pueden cambiar. Ahora, cuando usted dice esto, usted llega y eso se utiliza para estática comparativa. Si se voy a mover la tasa de interés, asumiendo que la tecnología ya está fija y el empleo ya está fijo. Entonces se mueve la tasa de interés, entonces ya logra localizar un nuevo punto. Sin embargo, si esto se le mueve, si la tasa de interés se le movió y el empleo se le movió y otra variable también se le movió, no están constantes. Por lo tanto, entonces llegamos a algo que se llama vectores y dinámica comparativa, y ya es otra cosa completamente donde podemos asumir que muchas cosas se van a mover. En este caso, usted quiere llegar de Heredia, de San José a Heredia, y esos dos cambios no le pueden fallar. En el momento que usted agarre un semáforo en rojo, ya su modelo se cayó. Ok. ¿Sí? Okay, gracias. ¿Ves? Sigo conservando mi patrimonio, ceteris paribus, mi mujer nunca me agarra el teléfono. En el momento que el modelo se le cayó. Ya no era constante la variable. Ok. Detalle por acá, seguimos. Seguimos por acá. Okay. Crecerá más cuanto mayor sea la tasa de inversión por trabajador, ceteris paribus. Ok, ven, usted llega y me dice, bueno, voy a invertir más trabajador y todos los demás factores de la economía se van a mantener constantes. Aquí meta la pandemia. Aunque usted le invierta mucho y mete la pandemia, esto no es el modelo, ya le cambió las variables y ya cambió completamente. ¿Okay? Tenemos cómo determinar el nivel de inversión. Una empresa invertirá mientras lo que reciba como beneficio por la inversión sea mayor a lo que tiene por poner el dinero en el banco. Yo voy a invertir en mi empresa si ella me ofrece un 15%, pero el mercado, el banco, me ofrece un 10%. Entonces yo, bajo una perspectiva racional, siempre voy a decidir aumentar mi capital. Aquí no estoy tomando en cuenta el factor de riesgo, estoy tomando en cuenta el mayor de rentabilidad. Entonces el producto marginal de capital, o sea, el ingreso marginal, por los precios tiene que ser mayor al costo de la inversión más por la tasa de interés, o sea, el costo de oportunidad. Usted tiene $100,000, si lo invierto en mi empresa, me generan 150,000. Si lo invierto en el banco, me generan 100,000, porque lo multiplico por la tasa de interés en un año. Ceteris paribus, todo lo demás, constante. ¿Estamos claros? Ok. Siempre se busca la mayor inversión. Alternativamente, tenemos lo siguiente: valores presentes de los ingresos futuros, el costo de la inversión. Si la depreciación no es completa, entonces tenemos el ingreso marginal, tenemos el producto marginal de capital, por los precios, mayor al producto del capital, por la tasa de interés, más la depreciación, o sea, el costo de la inversión. ¿Hasta cuándo sigue la inversión? Usted va a seguir invirtiendo hasta que deje de generar ganancias, o hasta que llegue a un punto donde cuando usted invierta gane menos de lo que invirtió. Entonces, en otras palabras, si usted a un trabajador le invierte $100, usted espera que ese trabajador le genere más de $100. Pero si llega un momento donde usted le ha invertido $100 y le genera 90, ya deja de invertirlo, porque no es negocio. Está gastando más de lo que está ganando. Entonces, en el siguiente periodo, ¿va a tener la liquidez suficiente? No, no lo va a tener menos.
hasta que la productividad de la última máquina comprada sea suficientemente baja para compensar los costos de la inversión. Bueno, aquí el ejemplo está con máquinas, pero yo se los puse igual con personas. ¿Ok? Aquí tenemos la inversión versus la tasa de interés y el producto marginal del capital. Entonces, ¿qué queremos? Que esta pendiente, que esta curva está en este lado, se me desplace hacia la derecha. Eso es lo que queremos lograr. Notar que la pendiente negativa se deriva de los rendimientos marginales decrecientes, por supuesto. Por ejemplo, Chaverri, ¿cómo me le va, Carlos José? ¿Qué, profe? ¿Todo bien? Todo bien, mi estimado. Mi estimado, entre más alta es la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? Entre más alta sea la tasa de interés, la inversión se evalúa. ¿La inversión aumenta o disminuye? Disminuye, diría yo. Disminuye. No, diría bien, es correcto. Es que lo digo así como con miedo. Pero no, estamos bien. Claro, ¿por qué? Porque el costo del dinero, del capital es más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si antes pedía 1.000.000 de colones y pagaba 10% de tasa de interés, o sea, 100.000, ahora pido 1.000.000 de colones y me cobran un 20, entonces 200. ¿Ah? Entonces, ese es el detalle. Por eso tiene una pendiente negativa. Y véanlo acá. Usted baja la tasa de interés y puede invertir más. Usted la sube y esta I se mueve para la izquierda. Recuerden que suben, bajan las tasas de interés, aumenta, disminuye la inversión, se expande, se contraen las curvas. Y aquí tenemos el efecto que estábamos mencionando actualmente, el efecto de mejora tecnológica. He mejorado mi tecnología, por lo tanto mi producción va a ser mayor. ¿No ven? Rendimientos de proyectos son bajos porque el valor de la productividad. Esto es llegar a producir mucho más a menor costo. ¿No ven? Aquí les puedo poner un ejemplo. Digamos, a mí me gustan mucho las cosas rústicas. Entonces yo para mi casa estoy buscando un tipo de esos que tenían los viejos de antes, que se ponen en las puertas, que era como un tipo como de picaporte, de hierro forjado, que es una cosa como así de gruesa. Es algo que venía, o sea, literalmente son como 3 kilos en un llavín, por decirlo así, de acero entre todas las piezas que se unen en toda la puerta principal. Cuando yo voy a buscar esto en las ferreterías, me encuentro con unas versiones todas light, delgaditas, chiquiticas. Yo dije, no, esto no es lo que estoy buscando. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que antes el hierro tal vez no estaba de la mejor calidad, entonces se ocupaba hacer más grueso bajo ese supuesto, se ocupaba hacer más grueso, o era mucho más barato, la mano de obra también era mucho más barata, entonces la pieza era más grande. Ahora, bajo la nueva tecnología, la pieza se puede hacer más delgadita y es capaz hasta que es más resistente. Sin embargo, bajo una teoría de gustos y preferencias, no es lo que yo estoy buscando, pero a nivel tecnológico es mucho más barato. Igual me cuesta como, yo los he visto en precios de entre $5 y $10. Un llamador. ¿Perdón? La pieza de hierro forjado para golpear la puerta y llamar a ella se llama llamador. Sí, es la que va afuera. Yo quiero la que va afuera y la que va adentro, que es la que usted lo cierra sin llave. Que es simplemente, usted lo va prensando. Ya existen, yo las vi, las actuales, pero no sé, no me parecen tan atractivas como las otras. Sin embargo, el punto a lo que quiero llegar es que posiblemente esto sea de mejor calidad, posiblemente, a pesar de ser más delgado, que la que se creaba hace 50 años o 60 años. ¿Ya? Sí, ahora, bajo esa empresa, si mejoró su tecnología, ahora puede producir más con menos recursos. Y a una tasa de interés, si tuviera que sacar un préstamo, a una tasa de interés mucho menor. Aquí tenemos el ahorro, la fuente de inversión se llama ahorro, la diferencia entre el ingreso o la producción de un país y su consumo. Esta fórmula es súper importante. Eso, vea, esto de fijo que sale. La producción es igual al consumo, más inversión, más gasto del gobierno,
más exportaciones menos importaciones. X menos M es balanza comercial. Esto es igual a XN, que sería exportaciones netas. Inversión, producción menos consumo. La producción menos el consumo nos da igual al ahorro, que es igual a la inversión menos las exportaciones netas, o sea, la balanza comercial. ¿Claro con esta fórmula? Muy bien. Profe, X era exportaciones. Exportaciones. M, importaciones. Y el resultado de esto, de X menos M, es igual a XN, que son exportaciones netas. Profe, perdón, CIG, ¿qué significa? Consumo, gasto del gobierno. La inversión es igual a el ahorro menos el consumo, el ahorro interno, más el ahorro externo, X menos M. El valor de los bienes que se intervienen tienen que ser igual a lo que se ahorra, más el exceso de importaciones sobre las exportaciones. En otras palabras, si quisiéramos pasar esto a nivel, por decirlo coloquial, a nivel de personas, entonces yo podría decir que mi inversión es igual a lo que produzco menos lo que consumo, más lo que gano externamente. En otras palabras, mucho más sencillo aún. Si usted gana 1 millón de colones, es más, vamos a decir en dólares, si usted gana $2,000, ¿cuánto debería gastar? $2,000. ¿Cuánto debería invertir? $2,000. ¿Lo ven? Aquí no estoy tomando en cuenta los préstamos de nada. Vamos directos. ¿Cuánto gana usted? $2,000. ¿Cuánto gasta? $2,000. ¿Cuánto sería su inversión total si no tuviera que gastar nada? $2,000. Entonces, ¿cuánto es su inversión? Va a ser igual al ahorro, a lo que usted produce menos lo que consume, menos el consumo, más el ahorro externo. El valor de los bienes que se intervienen, que el valor de los bienes que se invierten tienen que ser igual a lo que se ahorra, más el exceso de importaciones sobre exportaciones. ¿Cómo creen que es la balanza comercial en el caso de Costa Rica? ¿Superavitaria o deficitaria? ¿Hay más exportaciones que importaciones o más importaciones que exportaciones? ¿Usted qué opina, Alfredo Adolfo? ¿Cómo le va? ¿Don Alfredo? Don Alfredo. Listo. Así que recuerden que no he pasado lista en ningún momento, en cualquier momento paso lista. Ok, seguimos por acá. Profe, creo que importa más de lo que exporta. Sí. Profe, perdón, dice el compañero que tiene un problema con el micrófono. Ok, entonces que me conteste por el chat. Compañera, gracias por la información. Profe, sí le contestó por el chat. Ok, perfecto. Es que yo, disculpen, pero yo soy la persona más desconfiada que existe. Entonces, disculpen, voy a preguntarle, vamos a ver por acá, para que participe. Ok.
La compañera Cindy nos menciona que exporta más de lo que importa. Vamos a ver qué nos dice el compañero Alfredo. Ahora, es bueno importar más de lo que importamos. Profe, yo dije que importamos más y exportamos menos. Ok. O sea, Cindy está diciendo, importamos más y exportamos menos. ¿Eso es bueno o es malo? Profe, yo pienso igual que la compañera, yo siento que eso es malo porque más bien, ¿cómo se llama esto? Estamos pagando por más productos que traemos, digamos, en vez de nosotros recibir el dinero por lo que mandamos. No sé si me explico. Claro. Y la dependencia también. Ok, aquí tenemos varias encrucijadas. Número uno, no está mal importar más de lo que se exporta. El dilema es cuánto de ese porcentaje se importa. ¿Cuánto de eso forma parte del consumo diario de bienes y servicios en Costa Rica? Ahora, ¿cuánto dinero está saliendo de nuestro país para el extranjero? O sea, ¿cuánto literalmente dependemos del comercio internacional? Imagínense que la pandemia en este momento es agresiva, pero hubiera sido mucho más agresiva, ¿verdad? Y no hubiéramos podido recibir importaciones de arroz. O sea, si no hubiéramos podido recibir importaciones de arroz, ¿usted cree que Costa Rica tiene la capacidad productiva para satisfacer la demanda de arroz en este país? Fabián Domínguez. ¿Cómo me va? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Yo había escuchado en las noticias que sí teníamos la capacidad del abastecimiento ¿cómo le digo? De lo que consumimos, producirlo nosotros mismos de arroz. ¿Y cuánto tiempo? Yo creo que se había proyectado, sí, no fue mucho, no era un año. No, era aproximadamente de 3 a 5 meses, si no me equivoco, haber visto yo la noticia. Correcto. También, sin embargo, después de eso, ¿qué cree usted que pase con los precios? Es más, ¿qué cree usted que pase con los precios directamente desde ahora si salen diciendo que esto dura solo 6 meses? Y podría aumentar. Podrían no, mi hermano. Va a aumentar. Eso se va a disparar completamente. Muchísimas gracias, Fabián, Cindy, compañeros que participaron. Cristian. Compañero Alfredo, le recomiendo tratar de arreglar su micrófono, porque digamos, para la siguiente clase sí lo necesitamos. Entonces ahí, yo sé que todos tenemos dilemas con esto, pero sí necesito ese micrófono habilitado. Bueno, usted lo necesita. Ok. Seguimos por esta parte. Por acá. Ok, seguimos con esto. Empíricamente se observa la relación estrecha entre el ahorro interno y la inversión de la paradoja de Frechet, donde dice que entre más ahorro, más invierte actualmente. Entonces, si un país ahorra mucho, el país puede invertir mucho, porque tiene de dónde sacar el dinero, evidentemente. Si tiene ahorros, puede hacerla. Si no, tiene que pedir prestado o esperarse. Determinantes de la tasa de ahorro: la tasa de interés en sí misma, entre más alta, mejor. La tasa de dependencia, ¿verdad? Entre más alta, mejor. La distribución del ingreso a favor de los ricos. ¿Por qué? Porque cuando usted logra satisfacer todas sus necesidades, son los ricos los que ahorran más que los pobres. Expectativas favorables del ingreso futuro. Si estas expectativas son negativas, posiblemente no queramos invertir, ¿verdad? Y preferamos incluso hasta desconfiar de los mismos bancos en tener el dinero con ellos. La inversión es la creación de recetas o de elementos que luego pueden ser usados en nuevas recetas, en otras palabras.
lo que ha pasado en Latinoamérica es que si algo es productivo en países desarrollados, llegan y lo tratamos de importar e implementar acá. Entonces nos implementan como un tipo de receta, lo cual no es idóneo, porque cada país tiene sus características diferenciadas. La innovación es la aplicación exitosa de recetas existentes. Todos los países tienen que innovar. O sea, así como, por ejemplo, en mi caso, yo voy, hago una inversión, compro las lámparas, compro los micrófonos, trato de dar la clase lo mejor posible para hacerlo más eficientemente productivo. Una empresa también tiene que hacer lo mismo, un conglomerado de empresas también. Y si esto se replica, ¿verdad? Entonces el país termina siendo mucho más productivo. Y esto sucesivamente. Yo en esta parte sí estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Tengo una cierta tendencia socialista. Sin embargo, en la parte de la producción, sí siento que las empresas tienen que dar lo mejor de sí. Las empresas tienen que dar lo mejor de sí, y si son lo suficientemente fuertes, para mantenerse en el mercado, perfecto por ellas. Las demás tienen que adaptarse, mejorar, innovar, para así generar eficiencia y al mismo tiempo generar se puede dar un mejor servicio. ¿Ok? Por acá Profe, una pregunta. En algún momento, no sé si estoy equivocado, pero me parece haber escuchado que cuando presupuestariamente un país reporta un superávit, que viéndolo desde un punto de vista se puede utilizar para ahorro, también era sinónimo de una mala planificación. Entonces, porque lo correcto es que los recursos que usted tenga o genere, los pueda reinvertir para ir generando mayor desarrollo. Pero no sé si estoy en lo... Sí, mi hermano, pero ahí viene con el detalle desde el punto de vista financiero. O sea, tener dinero ocioso es tener dinero que tiene pérdidas, por decirlo de alguna manera, por la depreciación, por la inflación y así sucesivamente. Ahora, países como Alemania tienen superávit en balanza de pagos, países como China tienen superávit en balanza de pagos, no, en balanza comercial. Y usted no los ve mal a ellos. O sea, ellos exportan mucho más de lo que importan. O sea que mucho del consumo es consumo interno. Entonces el dinero ni siquiera sale del país, lo que al mismo tiempo también ayuda a mantener un tipo de cambio estable. La divisa se mantiene a nivel nacional. Sacan y salgan dólares por estar comprando en productos a nivel internacional. Esos mismos productos pues entran acá, obviamente más caros, ¿verdad? Y eso termina de una u otra manera perjudicando el consumo total de... Desde el punto de vista financiero, sí, o sea, téngalo en un bono, téngalo ganando algo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista comercial, que usted exporte más de lo que importa, significa que depende menos del comercio internacional y su producción interna es tan fuerte que puede satisfacer a nivel nacional su demanda. Países como Chile, por ejemplo, Alemania, el músculo que tiene en términos de producción son las pymes, pequeñas y medianas empresas. Simplemente que cuando pensamos aquí en pequeñas y medianas empresas, no se nos viene mucho a la mente una empresa tecnológica. O sea, se viene más con una empresa un poquito más artesanal. Sin embargo, ustedes agarran su teléfono y él cambia la pantalla conforme cambia la modalidad del teléfono, ¿cierto? Lo ponen así o lo ponen así. Ese chips o ese pequeño mecanismo fue inventado por Pimex en Alemania. ¿Ya? Entonces, a ese tipo de innovación es lo que se quiere llegar. No ser empresas que simplemente sean un poquito más artesanales, sino más elaboradas, porque a la hora de exportar, los precios van a ser más competitivos y el producto va a ser de mayor calidad. Ok, entiendo. Gracias. Un gusto. Profe, una pregunta, nos pregunta Sara. ¿La innovación se debe aplicar solo en la tecnología, también en el capital humano? Vamos a ver, es que aquí creo que sé lo que me quieres dar a entender, pero vamos a ver, ¿cómo innova usted una persona? Capacitas a una persona. Las hace más eficientes, les enseña nuevos procesos, las hace más productivas.
La tecnología sí se puede innovar, porque usted llegue y dice, bueno, esto se hacía de una manera, ahora inventé la computadora, esto se hace de otra, y así sucesivamente. Pero el ser humano ya es un ser perfecto en sí mismo, en su organismo, ¿verdad? Desde el punto de vista funcional, la máquina funciona, pero innovar sería como agregarle algo más. Entonces creo que sí, sí te entiendo el concepto a la hora de capacitar para que las personas sean más eficientes, pero no podemos innovar al ser humano porque, por lo menos no físicamente, porque sería, no sé, que nos pusieran como una batería o algo así. Es lo que creo que te estoy entendiendo, Sara. No sé si te explico o tienes algún comentario adicional. Sara. Bueno, asumo que Sara entendió. Ok, perfecto. Yo sé que les da miedo hablar. Yo esto me ponen por ahí por el chat. Vamos a ver por acá, aquí tengo a alguien más, alguien me levantó la mano, me la bajó, ya todo bien. Okay. O sí tengo a alguien más acá. Cristian, Mauricio, dígame. Profe, perdón, es que me dieron un enredo con esta cuestión y me devuelvo un toquecito. Es con respecto a la parte de la inflación. Cuando estaba viendo al principio de la presentación, parte de la inflación lo que determina es la capacidad o para determinar si el empleo y si un país está bien. Entonces, con esta parte se me genera una confusión. Entonces, no sé si cabrá una aclaración ahí. ¿En qué parte? ¿En qué parte? O sea, vamos a ver. ¿A qué te refieres? Aquí tengo... Es que no te comprendí la pregunta. ¿Qué quieres que te aclare, mi estimado? Sí, perdón, es que se me dio una confusión cuando se habla de la producción de un país. Ajá. Entonces, en un principio, cuando iniciamos la clase, se hablaba de la inflación y que parte de lo que determina también un país es su nivel de inflación, es para determinar la capacidad de producción y si la economía se mantiene estable. Ok, eso va de la mano, va de la mano. Si usted aumenta su producción, vamos a ver, si se bajan las tasas de interés, la proporción marginal de que las empresas pidan prestado aumenta. Entonces la demanda de dinero aumenta, lo que provoca una mayor producción. Si hay una mayor producción, bajo el supuesto de que se va a contratar más personal, hay más demanda de dinero porque la gente tiene más dinero, ahora que tenemos a más gente trabajando. Si hay más dinero en la calle, el mismo mercado tiende a subir los precios a una mayor producción. Cuando los precios tienden a subir de manera generalizada, ahí tenemos un detalle. ¿Qué pasa? La inflación aumenta. Pero está aumentando también la producción y está aumentando también el empleo. Entonces no tenemos un dilema en sí mismo. El dilema es cuando aumentan los precios y no aumenta el empleo. Ahí tenemos un problema. Enterado, esa era mi confusión, por eso era la consulta. Con gusto. Ok, determinantes profundos del crecimiento económico, exógenos, que es una variable exógena, algo externo, no pueden ser alterados por la acción humana, cataclismos, pandemias, ese tipo de cosas. Nivel de producto inicial, o sea, con cómo empieza, la situación geográfica. Por ejemplo, Costa Rica tiene un puesto súper importante, estamos literalmente a la mitad del continente. Si nosotros tuviéramos el llamado canal terrestre, seríamos la competencia de Estados Unidos, perdón, la competencia de México 100%. ¿Ya? Eso sería algo increíble. O competencia al mismo tiempo el encadenamiento productivo que se puede generar, porque mucho producto podría también llegar a nuestros puertos y ser distribuido por el resto de Centroamérica. El famoso canal seco. Endógenos, instituciones nacionales, comercio internacional, estabilidad macroeconómica de nuestro país, la inflación, el desempleo, la desigualdad, la pobreza, políticas de inversión y desarrollo, como zonas francas, y así sucesivamente. ¿Qué clase? ¿Dudas con la presentación? No con esta parte. ¿Con cuál parte? No, súper bien, profe.
tal vez habrá como prácticas, pero ya con números. Vamos a ver, la próxima semana, Fabián, Sí, vengan preparados porque les voy a traer de todo. La próxima semana vamos full práctica. Full práctica porque es semana 4, ¿cierto? ok. Semana 5, este examen. Profesor Marcos Celedón, entre las advertencias para la próxima semana nos pidió que trajéramos un Excel elaborado. Sí, por lo menos que usted sepa, o sea, que tenga Excel en su computadora. Ah, bueno. O sea, no es que tenemos que tener una hoja de Excel ya preparada con algunas fórmulas que usted dio anteriormente y No, desconozco. yo les voy a subir el material. Y Sí, quiero me hacer, preocupaba que me hubiera pasado algo por alto. no, y voy a hacer énfasis en esto. El Excel, igual yo lo voy a subir, ¿verdad? Posiblemente les suba ya uno ya hecho y otro para hacer, ¿ya? Entonces, digamos, yo voy explicando acá, les comparto la pantalla, voy explicando cómo se hace todo, pero usted también tiene otro que ya lo tiene hecho, no es la misma práctica, ¿verdad? Pero ya lo tiene hecho y tiene también explicadas las fórmulas, y así sucesivamente. Muchas gracias. Con gusto. Profe, no, es Consultas. que no me acuerdo si lo había hablado y yo no puse atención en el momento, o si del todo no, pero la de las tutorías que usted hizo el cuatri pasado ya no lo va a aplicar este cuatri. Sí, las tutorías se siguen así, acuérdense que se hacen los sábados después de las 2 de la tarde. El sábado antes del examen, igual. El sábado antes del examen, todo después de las 2 de la tarde. Y la Yo, tutoría, pues, profe, es virtual, todo es virtual. sí, no, obvio. Por el canal de YouTube, por acá, por Sí, Teams. se va a hacer por el canal de YouTube, porque no sé quién me va a llegar. Ok, Entonces no tengo. genial. Entonces, para los que no tienen aún mi canal, igual todas las clases están ahí, el material también se lo subo ahí. Ahí también lo pueden descargar, se llama Economía al Suave. Yo me conecto a las 2 de la tarde. Y ahí sí, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Todo va a ser por el chat. Entonces me dice, profe, tengo una duda con el ejercicio número tal de la presentación. Ven que todas las presentaciones tienen número, 1, 2, 3, 4. Entonces me dicen, profe, en la presentación número 4 tengo la siguiente duda. Entonces yo de una vez ya coloco la presentación, es esta, y así sucesivamente. No lo puedo hacer por Teams porque no es práctico. Hacerlo por Teams no es práctico. ¿Por qué no es práctico? Porque ya tendría que mandarle a todos. ¿Ya? Y eso sería un enredo. Mejor pongo unos de macro y otros de micro. Y otros de finanzas internacionales y otros así sucesivamente. ¿Estamos claros? Igual yo lo Sí, manejo profe, gracias. de la siguiente manera. O sea, yo me conecto a las 2 de la tarde el sábado. El sábado antes del examen me conecto a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa por qué el sábado y por qué a las 2 de la tarde? Porque supongo que la mayoría de la gente no está trabajando. Ahora me conecto, 2 de la tarde. Si hay una persona, entonces le explico a la otra persona. Listo. 15 minutos después, ella se abarcó y ya no hay nadie más, entonces cierro la sesión. Era como lo hacíamos en clase. O sea, yo llegaba y si habían 3 personas, explicaba a esas 3 personas. Nadie llegó, no me voy a quedar ahí esperando a que alguien más llegue. ¿Verdad? Entonces, también ser puntuales en esa parte. Profe, una pregunta. En YouTube, usted le va a poner un título, digamos, a la clase, es que usted tiene varias, entonces para uno saber con cuál Ya ubicarse. te, yo te lo comparto por acá, dame un momento para que lo vean. Profe, yo tengo una pregunta. Usted dijo que la otra semana también iba a haber materia. ¿Esa Sí, materia también entra en el examen? ¿O no? sí, todo lo que esté antes de una semana antes del examen entra. Ok, gracias.
o en todo lo que se produce dentro. Vamos a ver por acá. Les comparto. Aquí, compartir. Ese es el canal y todas las clases están nombradas así. Macroeconomía, clase 2, cuatrimestre 2020. Todas están aquí directo. Entonces, digamos, se puede hacer un repaso de la primera, segunda, tercera y cuarta clase en esta línea. ¿Lo ven? El canal se llama así, se llama Economía del SOAE y esta es este es el logotipo. Así es como aparece. Eso sucesivamente. Ahora, ¿cómo va a aparecer la de la tutoría? Es un directo. Entonces, digamos, si usted está suscrito, a usted le llega una notificación que dice, el profesor está en línea, está dando un directo de cosas. Entonces le pongo consultas de o tutoría para examen de macroeconomía, una cosa así. Pero apenas usted entra al canal, te lo va a tirar directo. ¿Estamos, compañero? ¿Aló, aló? Listo, profe, listo. Perfecto. ¿Alguna otra duda adicional? Profe, ¿cómo está? Muy bien, Daniela, ¿cómo me va? Bien, gracias, profe. Una consulta. La práctica que vamos a hacer la próxima semana es como hacer una práctica de examen. Ah, bueno, está bien. Gracias, profe. Eso es. Y créanme que a todos les voy a preguntar. A todos. A todos. Para esta semana estén revisando el aula virtual. Van a tener las notas del quiz también subidas. Para que la tengan antes del examen. ¿Okay? Listo, bien, chicos. Clase. Si no tienen ninguna pregunta adicional, entonces hasta aquí dejamos la clase. Espero que tengan una muy feliz noche. Cuídense bastante. Vean que los picos de la pandemia están subiendo. No caigan en histeria colectiva. No salgan si no es necesario. Y muy buena suerte. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, Adiós. profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Y ya hay otra fallecida de 26 años. Sí, mi estimado. Es lamentable escuchar eso, pero es parte del proceso. Sí, lastimosamente, pero sí. Y esta sí es bastante joven. Sí, el único síntoma que tenía era de asma y nada más. Para que vean, hay que cuidarse bastante. Exacto. Los asmáticos tienen más problemas con este coronavirus. Tiene razón, Elena. Tienen que tener cuidado, tienen que tener mucho cuidado. No sé cómo es. Como dirían en mi casa, no le busque las 4 patas al gato, dice. Ahí está la gente saliendo y haciendo de todo como si no pasara nada. Exacto. Bueno, profe. Buenas noches. Profe, una consulta de un término. ¿Qué es un apologista? ¿Dónde estaba eso? En una de las lecturas que usted subió, es que hablaba mucho de ese término, pero no le logré como entender a qué se refería. Apologista, pero el término en sí, ¿cuál era el contexto? No, solo anoté la frase como a lo que se dirigía. Vamos a ver, es que apologista viene de apología. Y la apología vamos a ver, dice discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo. O sea, un apologista es alguien que defiende una teoría. Bueno, entonces sí. O defiende una opinión. Eso. También tenía una duda. ¿Cuál es la diferencia entre una multinacional y una transnacional? ¿O vienen a ser como sinónimos? Transnacional
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver, multinacional y la otra es Transnacional. transnacional. Ok, vamos a ver, la multinacional son varias empresas en varios países y la transnacional es una sola empresa en muchos países. Pero vamos a confirmarlo. Transnacional. Profe, no sé si le sirve esto como base, pero en la lectura, en la página 118, justamente de ese tema, dice que la multinacional es cuando el contenido extranjero es de un 25% o más, entendiéndose por contenido extranjero la proporción de ventas, inversión, producción y empleo en el exterior. Excelente. Excelente, excelente. Entonces quiere decir que si es menor del 25% sería una transnacional. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. A mí me gusta verlo como por ejemplo, en ejemplos, una empresa transnacional. ¿Ve? Sí estaba con esta línea. La empresa transnacional es aquella organización o sociedad que está establecida o que posee múltiples franquicias. La empresa transnacional. Y la empresa multinacional es la misma empresa, pero en diferentes países. Ya los conceptos que menciona el compañero, me imagino que irán en un momento un poquito más de profundidad en la parte legal de cada uno, legal y económica. Pero yo sí tenía ese concepto definido. ¿En qué página es que está, compañero? En la 118. 118, Rebeca. El primer párrafo. Ok. 118, primer párrafo. No, excelente con esas dos. Pues. Profe, yo también tenía una pregunta a razón de que usted nos dijo que evacuáramos las dudas de las lecturas. En la primera lectura que nos habla de la defensa del Estado y el bienestar, en la página 121 dice que la producción y exportación de café, bueno, básicamente el párrafo dice, además promovió la producción y exportaciones de café al eliminar los impuestos municipales y nacionales a esta, lo que condujo a una grave crisis fiscal. No entendí por qué el hecho de que se eliminaran los impuestos municipales provocó una crisis fiscal. ¿De dónde saca usted plata para hacerle frente a todos los funcionarios públicos, aceras, producción, carreteras? Ya. Sí, ya. Y súmele a eso que en esa época todo el mundo producía café. Entonces usted le quita los impuestos a la mayor parte productiva y estamos de acuerdo. Déjelos producir libremente para que no paguen impuestos. Pero por favor, tenga también en cuenta que tiene que tener algo de platica para usted para hacerle frente al resto que también tiene que... Ok. Es que yo no sé por qué en algún momento, tal vez fue que lo asocié más a una clase que había llevado de legislación que nos hacían ver que los impuestos municipales eran como más un patrimonio propio de la municipalidad, como un organismo independiente a el Estado. Entonces no sé si fue eso lo que me confundió un poco. Igual, esa legislación, vamos a ver, esta legislación podríamos estar hablando, puede estar en la correcta, lo que le dijo su profesor puede estar correcto, pero la lectura hace referencia a 1800, ¿verdad? Entre 1800 y 1900. 1941, 1948. Pudieron haber cambiado muchas cosas en ese momento. Sí. Además, al final del día, los impuestos se recogen por las municipalidades y las municipalidades ven qué hacen con su pequeño gobierno, pero también forma parte de todo un solo conjunto. Todas las municipalidades son pequeños países que al final todo es arriba, ¿verdad? Sí, profe, tiene razón, ya me quedó claro. Eso era todo, profe, muchas gracias.
Eso le pregunto, ¿de dónde va a sacar la plata usted entonces? Muchas gracias, que pase buena noche. Con gusto, Mauricio. Ok, listos. Y ahora sí. Termina de grabar por acá. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe.